Dicen que el destino no grita, susurra y cobra. Si hoy sientes un peso en el pecho, una angustia sin nombre, quizá no sea estrés, quizá sea la factura. En estos relatos de horror nadie se salva por creer o no creer. El sobrenatural no pide permiso, el mal entra por la primera grieta, un rencor, una traición, una promesa rota, y convierte el hogar en un cuarto sombrío donde cualquier susto suena a sentencia. ¿Paranoia? No. Es el eco de decisiones que dejaron puerta abierta. Aquí no vamos a endulzar nada. La brujería no es un cuento viejo, es un pacto cotidiano que la gente firma sin saber, pagando con sueño, salud y memoria. Verás bultos donde antes hubo risas, olerás cera y tierra mojada donde antes hubo pan. Lo racional se queda corto cuando la asombración se sienta a tu mesa y te llama por tu nombre. Este horror no busca asustarte por deporte, viene a recordarte que todo lo que lanzas vuelve, y vuelve con hambre. Te invito a mirar de frente esa sombra que te sigue a 2 pasos. Si alguna vez jugaste con el rencor, si abriste la boca del ritual por curiosidad, si dejaste que el odio hiciera de tus manos una herramienta, hoy escucharás la otra mitad del trato. No necesitas fe, necesitas coraje, porque el karma camina lento, pero siempre llega. Y cuando llega, trae la cuenta completa. Mateo cuenta en voz baja que estos no son simples relatos de horror, es su vida desbordándose en terror. Conoció a Alba en Santa Cruz del Monte, un lugar bonito a la luz del día y sombrío al caer la noche. Todo parecía normal hasta que el sobrenatural empezó a rozar su casa como un bulto sin rostro. Primero fueron ruidos, luego símbolos raros y esa angustia que no lo dejaba dormir. Él pensaba que era estrés, pero el mal ya había elegido una puerta por donde entrar, susto tras susto. Cuando la traición apareció, el horror tomó forma. Alba ya no miraba igual, como si algo la jalara. Mateo, herido, cometió su propio pecado con Inés, y la culpa encendió otro fuego sombrío. Desde esa noche, la casa respiró asombración. Sombras largas, olores a hierbas quemadas, murmullos. Lo sobrenatural dejó de ser rumor y se volvió rutina, un medo frío mordiendo la nuca. A cada amanecer, un bulto nuevo. A cada silencio, un susto más profundo en estos relatos de horror. Entonces llegaron las señales que ningún escéptico quiere oír. Vómitos espumosos, pesadillas calcadas, cruces torcidas. Una curandera del sur habló de trabajos de brujería, uno para atar, otro para destruir. Mateo y Alba iniciaron un camino de rituales, velas y rezos para devolver el mal a su origen. Pero cada limpieza parecía despertar otra cosa, un eco más sombrío que exigía cierre total. Y todo empezó mucho antes, en la grieta invisible de un matrimonio roto por la traición. Mateo recuerda cuando conoció a Alba en San Bartolomé del Río, risa tímida, presencia calma, promesa de hogar. Al principio todo era luz, nada de terror, nada de horror, solo planes sencillos y cenas baratas. Pero el tiempo dejó sombras en las paredes y un silencio sombrío entre las sábanas. Él empezó a notar un bulto diferente en su mirada, como si alguien soplara un secreto. En sus propios relatos de horror, el amor ya era un susurro que no se atrevía a gritar. Una tarde la siguió, con el corazón hecho angustia y un medo que mordía por dentro. La vio entrar a un motel de carretera, susto, náusea, manos frías, reloj sin aire. El sobrenatural todavía no aparecía, pero el mal ya estaba sentado en el asiento trasero. Cuando Alba salió, perfumada y ausente, el mundo se le partió como un vaso en cámara lenta. Volvió a casa con esa asombración pegada a la piel y el silencio pesó como plomo. Esa misma semana, Mateo llamó a Inés, la compañera de instituto que nunca se fue del todo. Se vieron para hablar y la culpa entró con ellos como un huésped de horror. Hubo besos, hubo niebla, hubo un pacto mudo con lo sombrío que siempre cobra. Después, cada espejo devolvía un rostro ajeno y cada noche olía a brujas y ceniza. Y lo peor,
La traición de ida y vuelta abrió una puerta que no quería cerrarse. Se separaron por un tiempo, pero el tiempo se volvió un pozo. Alba empezó a enfermarse sin diagnóstico, con fiebre baja y angustia pegada al pecho. Las noches trajeron terror, pasos en el pasillo, un bulto clavado en la esquina, aliento frío. A veces despertaba con moretones y el cuarto oliendo a cera y azufre, puro horror. La soledad hizo asombración. El mal se sentó en su cama y no quería irse, susto tras susto. Una madrugada llamó a Mateo, voz quebrada. «No puedo más». Él fue, con miedo y culpa a partes iguales, y la encontró pálida, ojos hundidos. Aceptó ayudarla aunque los relatos de horror entre ambos fueran un abismo. Un vecino les habló de una curandera en San Miguel de Abajo, vieja como el monte. Fueron en silencio, carretera sombrío, faros mordidos por la niebla y lo sobrenatural. La curandera los miró sin prisa, huevo en vaso, sal en la lengua, rezos antiguos. «Hay 2 trabajos aquí», dijo, uno para amarrar a Alba a ese amante y otro para destruirla. «Te quisieron cortar la suerte y el aliento», murmuró. «Esto huele a mal viejo». Les mostró hilos rojos, un pañuelo con cabellos, símbolos clavados en cera negra. Si querían vivir, debían abrir la carne del destino y buscar un ritual que devolviera lo que no era suyo. El pueblo quedaba al sur, perdido entre cerros, con una capilla que olía a cera vieja y terror guardado. La anciana curandera los recibió sin palabras, apenas un gesto. «Pasen y no miren atrás». Encendió velas negras y blancas, pasó ramos de ruda, cantó rezos que mordían el aire. Mateo sintió miedo en el estómago. Alba temblaba con una angustia que parecía tener uñas. El cuarto se volvió sombrío. Un bulto se pegó a la pared y el sobrenatural respiró muy cerca. La curandera frotó aceite en la nuca de Alba y le dio sal bendita en la lengua. Cuando el humo de copal llenó la sala, Alba empezó a toser espuma, puro horror. «Esto no quiere irse», dijo la mujer. «El mal está amarrado con rabia vieja». Los rezos subieron de tono, cascabeles, golpes secos en la mesa, un susto en cada eco. Mateo vio la asombración moverse como un parásito pegado a su sombra. Volvieron 3 días seguidos, a la misma hora en que la noche aprieta las casas. La curandera ató listones, rompió nudos, enterró cera derretida dentro de una vasija. «Devolveremos lo que no es suyo», advirtió, «pero el que lanzó esto sentirá el regreso». El aire se cortó como vidrio, Alba vomitó otra vez y luego cayó dormida, ligera. Parecía que algo se rompía y, sin embargo, entre las tejas, un murmullo sombrío prometía volver. Al principio todo mejoró. Alba comió sin náusea, durmió hondo y la casa olió a pan. Mateo quiso creer que el terror había quedado atrás, lejos de estos relatos de horror. Pero una noche el refrigerador se abrió solo y el reloj se detuvo a las 3:17. La angustia regresó como una marea fría, un miedo sin nombre subiendo por la espalda. En la ventana, un bulto estático, más sombrío que la calle, respirando sobrenatural. A la mañana siguiente hallaron huellas deformes en el patio, 3 dedos, barro y cera. En la puerta, símbolos raspados con algo afilado, invitación de horror a plena luz. Las cucharas vibraron en silencio. Una vela se encendió sola y cayó sin viento, susto seco. Alba dijo que escuchó su nombre desde el fregadero, con una voz que no era humana. La asombración no se había ido, solo estaba probando la cerradura emocional de la casa. Consultaron a otra sanadora en San Isidro del Llano, que miró largo y sin parpadear. El trabajo maligno se reactivó, dejaron una boca abierta en el primer ritual, murmuró. Si no la cierran donde empezó, el mal seguirá entrando y cobrando más caro. Mateo tragó miedo y memoria. Había un detalle que olvidaron enterrar aquella noche. La única salida era volver al sur, al mismo suelo, y cerrar el círculo antes de que alguien más cayera.
Volvieron al sur con la madrugada mordiendo los huesos y el medo sentado en el asiento trasero. La curandera los esperaba afuera, como si hubiera oído sus pasos en sueños de terror. «Faltó cerrar la boca», dijo, señalando el patio de tierra sombrío donde ardieron las velas. Cavaron hasta hallar restos de cera y listones húmedos, un nudo de mal todavía vivo. Un bulto cruzó rápido junto al muro, asombrado en pleno amanecer, susto limpio y helado. La anciana les dio una semilla negra. «Entiérrenla con su propio aliento». Mateo y Alba soplaron 3 veces, rezos viejos, polvo y saliva, puro horror ritual. La tierra tragó la vasija rota y encima la semilla quedó como un ojo cerrado. Derramaron agua con sal y dejaron un hilo rojo formando un círculo sobrenatural. El aire cambió de peso. La angustia se aflojó apenas, como un cinturón que deja respirar. Entonces el suelo vibró y una sombra ensayó su última forma contra la pared de la capilla. Se oyó un crujido, como uñas saliendo de una puerta, y el círculo se selló con olor a cera. Alba cayó de rodillas, ligera por primera vez desde aquellos relatos de horror. La curandera advirtió: «Cuando devuelves el mal, el que lo lanzó escucha el golpe de regreso». Y lejos de allí, en otro pueblo, 2 nombres iban a aprender lo que significa cerrar un círculo. Dicen en San Bartolomé que el mal siempre regresa con los zapatos del que lo mandó. Inés empezó con migrañas que parecían cuchillos y un miedo a los espejos que olía a horror. Despertaba con marcas en la piel, como listones apretados por manos invisibles. Puro terror. Quiso rezar, pero las velas se apagaban solas y un bulto la observaba desde el armario. La angustia le comía la voz. En sus relatos de horror, la asombración ya respondía por ella. El amante de Alba, Tomás, se perdió en su propio laberinto, risas a medianoche, pasos sin dueño. Aseguraba oír su nombre dentro de los caños, como un susurro sobrenatural pidiendo entrada. Lo vieron hablar con nadie en la calle, ojos vacíos, saliva espesa, susto clavado en las encías. Una fiebre rara le quemó la razón. Amaneció en un baldío con símbolos en los brazos. El mal que lanzó volvió, más sombrío, y cobró intereses que no perdonan a nadie. Mateo y Alba sobrevivieron, sí, pero ya no volvieron a ser los mismos. Aprendieron que la traición abre puertas y que el karma camina lento, pero no se cansa. El hogar se llenó de silencios nuevos, más cautos, con rezos discretos en los marcos. Guardaron sal en frascos y semillas negras en la alacena por si el horror toca otra vez. Porque el círculo se cerró, aunque siempre queda una rendija por donde el miedo intenta regresar. Si esta historia te dejó un frío clavado en la espalda, no lo ignores. Dime abajo, ¿alguna vez sentiste un bulto parado en la esquina de tu cuarto, esa asombración que nadie más vio? ¿Has vivido un susto a las 3 de la mañana, ese olor a cera y tierra mojada que no tiene explicación? Comparte tus relatos de horror. Lo sobrenatural se entiende mejor cuando se cuenta en voz alta, y el mal retrocede cuando le ponemos nombre. Quiero leerte. ¿Crees en el karma o piensas que todo fue casualidad? ¿Algún trabajo te persiguió con angustia y miedo hasta tu casa? ¿A quién devolverías lo que nunca fue tuyo si pudieras cerrar el círculo hoy mismo? Sé honesto. A veces el terror más grande es admitir nuestra parte en el desastre. Tu comentario puede ser la señal que otro necesita para no abrir esa puerta. Si esta historia te hizo mirar 2 veces la oscuridad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos trayendo terror, horror y relatos de horror que te ponen los nervios de punta, con susto, tensión y verdades incómodas. Cada semana, nuevas sombras que te harán dudar del silencio de tu propia casa. No estás solo, la comunidad lee, responde y acompaña. Dale like, comparte y quédate si te atreves.